¿Cómo se puso? ¿Viste? Vos sabés que así, Sí. así estaba el 30 de junio del 72. Gris, ¿no? Gris, Gris. gris, pegajoso, una llovizna, pero toda la ciudad estaba gris. Gris por arriba y gris por abajo. El día Manzanazo, pero volvemos. Volvemos. Hay unos primeros paros y unos primeros conflictos que se dan hacia fines del 71, de 1971, que después coronan en junio del 72, un día gris y lluvioso, con el manzanazo acá, pero ya se venía sintiendo. Porque eran problemas crecientes. O sea, en diciembre del 71 hay un paro general de la CGT. Ya eso manifestaba un estado de situación. En enero, febrero, los municipales están reclamando por cuestión salarial, por la cuestión de los jubilados, por posible cierre del matadero. En el mes, espérate, porque son una secuencia de hecho que se va dando. muy continua. En febrero ya empieza el problema, hay un pago parcial. Bien. Pago parcial, paro. Ya se nota el problema de los residuos en la vía pública. ¿Y cuál es el problema de los residuos en la vía pública? Me lo contaba bien un poco, pero ¿qué era lo que pasaba? La ciudad era realmente un chiquero. No, todavía no. Todavía no habíamos llegado ahí. Porque ahí estás hablando de febrero. Ahí en febrero lo alcanzan a componer, a solucionar. Préstamo del banco provincial. Eso pasó en abril. Sí. Ahí en febrero era un préstamo del Banco Provincial. Con un préstamo del Banco Provincial se le paga a los trabajadores. Ya, en marzo, otro paro general de la CGT. Y está el paro y la toma de Urbigur, una metalúrgica que está en Avenida Alem. Ajá. Que sigue estando. Sigue estando. En la actualidad. Sí. Sigue estando. Y es exactamente igual. También hay paro docente y paro bancario. O sea, los gremios empiezan a... Hay una suerte como de unificación de reclamos, ¿no? Quizás con las particularidades de cada sector. Pero ya la sensación era de huelga general. Era de huelga, era de lucha, porque las carencias estaban, no había mecanismo de solución, no había paritaria. Entonces... Ese es otro dato importante. O sea, los premios no había nadie en la representación de los trabajadores en los espacios gubernamentales, ni de qué manera el trabajador o los trabajadores podrían hacer llegar los pocos sindicatos que había, que eran grandes, porque no había tanta infinidad de sindicatos. Eran sindicatos grandes de industria grande. Como la metalúrgica. Como la metalúrgica, claro, como la construcción, metalurgia, ferroviarios, cuestiones grandes. Bueno, eso y los sindicatos intercedían, pero no tenían la capacidad de negociación. Entonces, ¿cuál es el recurso que hay? La lucha. Bien. En abril es donde ya se complica más todavía, porque pago parcial, hay paro, y el paro lo tienen que solucionar con una transferencia extraordinaria al gobierno de la provincia. Bien. Pero ahí ya la presión venía subiendo. Venimos de en diciembre del 71, sí. Febrero del 72, marzo del 72, abril del 72. Y no te olvides que a nivel nacional se estaban sucediendo también cosas que ya estuvimos mencionando, como el Tucumanazo, el Corrientinazo. O sea, una serie de movimientos que se van dando en toda la ciudad. Que ya habían habilitado el espacio a que exista, digamos, a que las y los trabajadores se vayan a reclamar de manera poderosa. Claro. Pero no solo los trabajadores. Sale. Los hijos e hijas de los trabajadores que eran estudiantes secundarios empiezan en el mes de marzo del 72 todo un movimiento creciente por el medio boleto estudiantil para los secundarios. Hace un rato te decía que casi todas las escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe estaban en la zona céntrica. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes estaban lejos. El cordón estudiantil, que estaba de la mano con el cordón universitario, estaba en toda la zona céntrica. Y cuando mirábamos el mapa, los hijos de los obreros vivían a distancias notables. Era un presupuesto del boleto. Entonces, el presupuesto del boleto era cada vez más pesado. Claro. Y empieza ese movimiento, que es un movimiento autónomo. Había varias agrupaciones, pero empieza a masificarse a partir de las escuelas, que organizan su forma de representación, porque no había centro de estudiantes. Los centros estaban prohibidos. Los volantes
se repartían a media cuadra o una cuadra de la escuela, no se podían repartir en la escuela porque se quedaba preso. Hay escuelas que fueron enigmáticas, digamos, el Industrial, la Brown, aunque parezca mentira, el San José de Guadalupe con su parte de ver, Inmaculada, el Huerto, el Calvario. Fíjate los colegios después nombrando, eran colegios fuertes donde iba clase media, clase trabajadora, más o menos acomodado. Es que lo que se da en todo ese movimiento es una gran solidaridad. Sí. O sea, hay una solidaridad de los que vivían cerca. Por ejemplo, yo vivía cerca del colegio, iba caminando, con los que vivían lejos. En mi curso la mayoría iba en Nambo. Y de las escuelas públicas, o mejor dicho, de las escuelas privadas hacia las escuelas públicas. Entonces, porque las privadas no iban a recibir mi boleto, sí, pero sí se suman a esa lucha. Y eso empieza a crecer y empieza a sumar adhesiones, y empieza a hacer, apoyaba los docentes, los padres, los comerciantes. Se hicieron distintas campañas, por ejemplo, una que era una fita, decía, yo apoyo el medio boleto, ¿y usted? Íbamos a los comercios y sí, péguelo en la vidriera. ¿Sí? Dentro de las escuelas no nos podíamos reunir. Y si era ya reuniones más grandes, más difícil. Entonces, ¿dónde se daban todas las reuniones? Los sindicatos. La otra, hace un rato decíamos cómo los docentes y los carneros y no sé qué habían circulado en torno al sindicato municipal. Bueno, los estudiantes secundarios nos reuníamos en gráficos, en sanidad, donde estaban Sorbellini y Giacunisi, que eran los que encabezaban la CGT de los argentinos acá. Los gremios combativos de Santiago. Los gremios combativos. Estos eran los sujetos que ustedes miraban también, digo, como jóvenes, estudiantes y demás, eran gremialistas que se los tomaba como ejemplos, entiendo, eran dirigentes que uno los tenían como guías. Sí, ¿o no? había, sí. ¿Quiénes eran? Bueno, te digo, por ejemplo, estos dos que yo recuerdo ahora muy bien, Giacunisi de gráficos, Sorbellini, Dito Sorbellini de sanidad. El de Fuera, en Río y Fuerza estaba Di Bernardo, El Panche y Arizó Bonchi en la madera. la madera. Eran dirigentes muy cercanos a los trabajadores. Y así de llana era la relación. Entonces, ¿qué pasa? Se van haciendo sucesivas reuniones, asambleas, se hacen distintas formas de representación para coordinar, porque ya te digo, todo esto era por debajo. Se hacen movilizaciones que nos vienen a reprimir a los garrotazos, suertes. Hay estudiantes detenidos, pero a cada cosa había un paso más. Principio de junio, mirá que se quita, principio de junio se hace una movilización, una segunda gran movilización que es reprimida. Entonces el día siguiente, 7 de junio, es la asamblea de sanidad, el salón de sanidad repleto de estudiantes, y en un momento dicen, uy, llegó la policía, habían cerrado la manzana para que no se pueda escapar nadie, y todos los estudiantes, que eran todos menores de edad, tuvieron que ser retirados por sus padres. Entonces venían los padres a retirar a los estudiantes que estaban... No, todavía no llegaba. Yo no, porque ¿Qué te pasó? No, porque éramos chicos precavidos, y entonces vimos cómo te estaba viniendo la mano y tranquilamente nos fuimos retirando unos minutos zafaron por unos minutos. El 7 de julio, entonces, esta gran asamblea que decías recién, Luis, se hizo una pinza y los menores de edad tuvieron que ser retirados por los padres. Pero siguió, siguió, o sea, ahí nadie aflojó ahí, siguió. ¿Y cómo siguió? Lo que pasa El problema es que se sumaron los padres. Claro, los padres que fueron a retirar, que deben haber sido. Los padres, en la gran mayoría, estaban de acuerdo. Claro. Había apretes, o sea, la policía mandaba mensajes a los padres, por favor, qué sé yo. No pasaba. Salió un comunicado de la Policía Federal que decía, ante rumores de unos posibles, que debe estar la nota del diario por ahí, ante rumores solicitamos a los padres que controlen a sus hijos, dónde están. Sí. Y continuó todo eso, pero ¿qué pasó? Que la ciudad continuó levantándose, y el día 9 de junio, ahí nomás, empieza este gran conflicto municipal. El 9 de junio comienza con una asamblea donde se plantea directamente el cobro de todo lo adeudado y el equiparamiento
con lo que era el escalafón provincial, esencialmente con Rosario, que cobraba mucho más que acá. Y el sindicato lo que reclama es el pago de los haberes de mayo, o sea, en junio, mayo todavía no se había abonado, Claro. y la normalización de los pagos de la caja de ahorro postal, que todavía existía. Claro, a ver, la caja de ahorro postal era una manera de jubilación, Sí. una manera de hacer un cierto guardado. Estaba en la caja de jubilaciones y pensiones también, y estaba la cooperativa de consumo, lo cual la municipalidad tenía que aportar, pues no aportaba. Todo eso fue generando un cierto malestar, que se suma a los malestares que contaba Luis, que se daban a nivel universitario. No nos olvidemos que veníamos también del 71, de los conflictos universitarios muy grandes. Que se reunían en el sindicato de panaderos. Se reunían en el sindicato de panaderos. Están las movilizaciones que se dan de apoyo al medio boleto estudiantil, también movilizaciones del comedor universitario, asamblea de comedor de apoyo al medio boleto estudiantil secundario. Yo voy a hacer un paréntesis. Ese medio boleto estudiantil del cual estamos hablando, de que generaba muchísimas situaciones asamblearias en plena dictadura, que generó a seguir colaborando y reforzar el espíritu de reclamo y de huelga que tenía la ciudad, y que terminó como de hilvanar todos los espacios, los municipales, los universitarios, los trabajadores, los docentes, y se suman ahí los estudiantes secundarios. Digo, es el medio boleto estudiantil que se tiene el día de hoy. ¿Qué pasa después del 9? Porque claro, el 9 ya parecía que se llegaba al máximo. Estaba todo que estaba por arder, todo volaba por los aires. La huelga municipal continúa, el paro municipal continúa con movilizaciones permanentes. A eso se le va a sumar la lluvia que con la basura que se iba acumulando en las calles, todavía no habíamos empezado, los estudiantes del 13 de junio no habíamos empezado, empieza a dar mal olor. Claro, la basura no se recolectaba. No se recolectaba. Está re bueno recordar esto, cuando hace un rato hacíamos y recuperábamos cómo era el mapeo de la ciudad de Santa Fe y dónde intervenían los y las trabajadores municipales. Era un amplio, en distintos campos, y estaba en muchos espacios de la vida cotidiana de los y las santafesinas, ¿no? Entonces, pensar como el elemento básico hoy por hoy, que es la recolección de basura, con la huelga se deja de hacer la recolección. Pero no solo la recolección de residuos, porque no te olvides que también estuvimos hablando hace rato de que los grandes mercados de Santa Fe dependían de la municipalidad. ¿Qué pasaba con que tampoco se recogía la basura? Y no te olvides también que el cementerio también es y era municipal. O sea, si vos traes a ver un paro municipal después de 6 días de no recolección o no servicio, y la ciudad no olía demasiado. 7 días. Ahí es donde hay una oferta del municipio, oferta salarial o de pago y demás, Bien. que es lo máximo que podían esperar, y es rechazada de plano. Entonces el paro sigue y se sigue incrementando ese tipo de problemas. Y se sigue incrementando el apoyo que tenía ese paro, esa huelga. O sea, con la intersindical de los gremios de Santa Fe, el 16 de junio se va a dar el apoyo del gremio de Luz y Fuerza, que también ese era un gremio importante, la energía eléctrica era un gremio importante, y se empiezan, el Ministerio de Bienestar Social, por ejemplo, empieza a protestar, digamos, porque la basura iba en contra del bienestar social, de la salud. El Ministerio de Salud también entra a plantear... Hay reclamo de los espacios ministeriales para que esto empiece a resolverse de alguna manera. Sí, todos le exigían desde la provincia al intendente, no era el intendente, Al interventor, sí. que lo resuelva de alguna manera. Que la resolución, claramente habían propuesto una resolución, y como dijo Luis, se rechazó de plazo. Sí. De plano, digo, había que ya pensar en otras maneras de resolver el conflicto.
Sí, sí. ¿Qué era lo que estaba viendo el gremio en ese momento? Y de- Sí, ahí es donde tienen un plan para la recolección de la basura. Claro, no, eso viene un poco, ya que lo mencionó, lo voy a nombrar ahora. Sí. Porque se da después, en esa época, digamos que el Pucio renuncia y asume como interventor municipal es Gabuzzi. Y el Gabuzzi era El subjefe de policía. el subjefe de policía de la ciudad. ¿Es en qué momento? ¿Qué día estamos? Estamos haciendo... El 21 de junio. Claro, pasamos del 16 al 21, ¿no? Sí. 5 días después. ¿Y el olor que debe haber El 20 de junio era feriado. Claro, ahí está. Claro, el día de la bandera. Y con este Y ahí ya hay una cosa. El día 19, sí, ya interviene la Secretaría Nacional. La Secretaría Nacional toma el asunto del paro de Santa Fe. No es que Y ya- dicta una medida, pero ya lo recibe. lo recibe. El 20 feriado, el 21 lo vuelan a Pucio, que era un conservador Sí. horrible, Sí, Richa. pero no podía controlar la situación. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a poner al más duro que tenemos, al subjefe de policía, coronel Gabuzzi. Bueno, Bien. y el Gabuzzi no entró muy bien, te digo. Empezó a tener alguna serie de problemas. Pero lo que planifica es, ya que los municipales no recolectan la basura, yo voy a armar un plan. El plan lo armó con la policía, servicios penitenciarios y con custodia policial, o sea, mezcló todo. Entonces salían camiones de vialidad provincial, Bien. custodiados por la policía provincial y con los presos a levantar la basura. Claro, eso me lo contabas hace un rato. Ni bien arrancamos una charla donde contabas esto. Y en realidad el plan que tiene Gabuzzi es una suerte de boicot. No, era la ciudad No libre. te vamos a pagar y sí vamos a limpiar la ciudad. Sigan haciendo ruido que no lo vamos a escuchar. Porque mientras tanto, los municipales no habían cobrado. No bien con. Imagínate los miles de familias que estaban sin ingresos. Ese plan Sí. aparece todo detallado en una carpeta Ujú. que la carpeta de la Dirección Provincial de Vialidad, pero esa carpeta aparece en los archivos de la CIDE. O sea que es un archivo que se conoce hace poco. Sí, está En, el en términos archivo históricos provincial. es una novedad. Sí. Está en el archivo provincial de memoria donde están los mapas detallados y donde están detallados qué camión salía, quién iba a casa, quién iba a cargo, el capitán, el teniente, sargento tanto. Que en ese momento se sabía que estaba, digamos, ahora con los documentos es fácil sostenerlo en términos de documentación histórica. Sí. Pero en ese momento se sabía que el plan era con la policía, con cotimbas, con convictos. Y se los O era gente que levantaba, o era simplemente gente contratada para juntar la basura. Digo en el relato. Eso, sí, eso se supo, incluso en los diarios mencionan, pero no tan detallado. Sino el lujo de detalle del no a archivo. este nivel de detalle, y que además paralelamente hacen un llamado a licitación Sí. para contratar servicios, porque sabían que esto tampoco podía durar mucho ese mecanismo. Cosa que después se va a dar con la privatización y va a asumir la 9 de julio ahora. Sí, ni la entrega era por la realidad. ¿Cuánto dura este plan? Este plan de hasta que se levantó el paro. Claro, Hasta que se levantó el paro dura. porque tenían cada vez más trabajo. Cada vez tenía más trabajo y era lo que quería contar Luis. Que Claro, porque no es que se quedaron quietos los huelguistas y que les acompañaba esta huelga. los acompañantes de la huelga, esencialmente el movimiento estudiantil universitario y secundario, lanza la campaña que se llamó Romper Bolsitas. Entonces todo estudiante que iba caminando por la calle, No creativo. claro, una creación más, me pedía una bolsita, la pateaba al medio de la calle, la reventaba, la abría, tiraba. Entonces la ciudad era directamente Ahí sí estamos hablando de un un buen chiquero. Un chiquero. chiquero en total. Sí, con la lluvia, la humedad de Santa Fe y todo lo demás, imagínatelo. Y apoyo que no era vandalismo, No, porque no. paralelamente apoyábamos de los distintos, con las distintas posibilidades en la alimentación para las ollas populares. Porque en los barrios, Ahí surgen las ollas populares. claro, en estos días empiezan en los distintos barrios, en parte, por ejemplo, la agrupación peronista de obreros y empleados municipales, que era la agrupación interna del sindicato, vecinales de estos barrios del oeste, ayudando,
Y de distintas formas el aporte de alimentos. Me parece que te mencionamos que del comedor universitario, por ejemplo, se apostaban alimentos. Los estudiantes del Brown hacen recolección de alimentos para mandar. La vecinal Aristóbulo del Valle hace toda una campaña con los comercios de su zona. Y fíjate que la adhesión existía. Claro. ¿No? Porque esa implicación de lo municipal en la vida social, en la vida de la ciudad, era real, y el reconocimiento a los trabajadores municipales también. Y estaba muy presente el nivel de injusticia que había en cuanto a su salario, porque ya venían, como te dije, 2, 3, 4 meses con pagos parciales, le habían anulado una equiparación que primero se la concedieron, dijeron que sí, cuando tuvieron que pagarla se la pagaron, o sea, era toda una cosa que se personificaba en los municipales una injusticia general que había en el país. Este paro adulto, estaba de paro público, docente, universitario, y todavía no existía el SAFE como tal, existían los primeros pasos del SINTES, que va a ser la base del SAFE. Y aunque te parezca mentira, en todo ese marco, casi muchas de esas cosas, el galpón más grande, por decirlo de alguna manera, era el galpón del sindicato de los municipales. Entonces muchas de las asambleas populares de la carestía de vida, de creación, se hacían en el galpón municipal. Y galpón que sirvió para muchas cosas, entre otras. Sí, fíjate que el mismo 21 hay un recital monumental que hubo de Piero y el Cuarteto Supay, que eran en ese momento, y se hace ahí, un festival que organiza la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos, porque los presos políticos del país, que eran, creo que no llegaban a 500 en ese momento, pero tenían un alto reconocimiento por parte de toda la ciudadanía, porque además estaban presos, por ejemplo, Toco y Ungaro, que eran los principales dirigentes de la CGT de la Argentina, pero estaban presos estudiantes, docentes de Santa Fe, artistas de Santa Fe había presos, bueno, o sea... el espectáculo de Piero y de Supay viene a colaborar, a visibilizar, a juntar recursos. ¿Cuál fue la propuesta? Todo eso. Sí. Es interesante cómo en el contexto actual, donde está en debate esto de la batalla cultural o no cultural, de los recursos culturales a disposición de... Lo importante que es reforzar y sostener de qué manera los artistas con sus acompañamientos, con sus enunciaciones, con su fuerza de trabajo. A ver, un artista que hace un recital de manera para colaborar es poner su fuerza de trabajo a disposición de la causa. Sí. Volvamos a la línea histórica. Volvamos a la línea histórica. Estábamos en el 23 de junio. Y ahí calculá que hay ya no controlaban la situación, entonces ¿qué hace este interventor militar de la cosa? Se junta con el gobernador y dice, bueno, ahora sí que lo terminamos. Vamos a crear una cosa. Sánchez Almeida. Nadie se acuerda que era el Claro, ya se borró el nombre. Ahí estábamos terminando. Entonces, conminamos a todos a los jerárquicos a que se presenten a trabajar, y si no, despido, deposición. Amenaza de intervenimos el sindicato. Pagamos lo que dice la ordenanza y no nada. Y listo, nadie reclama. La de huelga no se paga. Una cosa así, sacan un aviso en el diario, no solo a los empleados, sino también a la sociedad y qué sé yo, todas esas cosas. Una solicitada de un cuarto de pan. Sí. En esa época los diarios era... Y bueno, y fueron, ¿qué pasó? Para ellos fueron buenas intenciones, nada más. Claro. Porque ahí sigue sumándose adhesiones de todo tipo. Y cuando digo todo tipo... Pero para entonces los trabajadores no fueron a trabajar. No. La huelga siguió. La huelga siguió. Aún con la amenaza de posible despido, cesante. Sí, había, te aclaro que mucha de esa huelga en esos momentos era con asistencia a los lugares de trabajo. Claro. No era paro sin asistencia, era con asistencia a los lugares de trabajo. Sí, pero no desarrollas tu tarea, no, o sea, justamente el recolector quizás iba al carpón municipal, pero no se subía al camión a recolectar. Hay en una de las entrevistas que va a haber en la web de Festram,
que van a estar subidas allí para que cualquiera tire a ver las vea. Hay compañeras del Palacio Municipal que en esa época eran municipales, nada más, ni siquiera administrativas, sino municipales. Cuentan que a las 10 de la mañana todo el Palacio Municipal durante esos días salían y se sentaban en la escalinata del Palacio Municipal. No sé nada, se sentaban en la escalinata. Una sentada sería. Una sentada. Pero cumplía el horario de trabajo. Era un horario de trabajo. No con la tarea. Bien. Y las movilizaciones te eran desde allí al sindicato, que te da 5 cuadras, más o menos. Se daban, en algún momento estaban toda la gente y los empleados administrativos del Palacio Municipal estaban mirando por la ventana y por ahí decía, ahí viene Yapeyú, ahí viene Yapeyú, o ahí viene el frigorífico. Y otro gritaba, ahí viene la maestranza. Entonces por la esquina doblaban los tractores y las chatas de limpieza cargadas de la gente de maestranza y las chatas del frigorífico que venían desde Yuper, y ahí ahí salía el Palacio Municipal y todo junto concurría a la asamblea. O sea, se esperaba que llegara la gente de los sectores descentralizados para ir todos juntos desde ahí hasta el galpón municipal a llevar adelante su asamblea. ¿Qué sigue? Porque esto no termina acá. Esto recién está comenzando en esta semana de junio. Toda la cantidad de vecinales, sindicatos, agrupaciones, partidos políticos que apoyan es notable. Pero fíjate porque qué apoyo concreto. ¿El Colegio de Abogados? Apoyan los derechos de los municipales. El rector de la Universidad Litoral, el doctor Jorge Moyor, que era una gran persona, pero era nombrado por la dictadura, va a hablar para el intendente para que solucione el problema. Las autoridades de la Universidad Católica también se manifiestan. O sea, era una cuestión que desbordaba cualquier intento de control político por parte de la dictadura. O de presión, porque en realidad digo de presión hacia los trabajadores, porque lo que estaba sucediendo fue eso, la sociedad se sumó completa a la solicitud de reclamo justo del conflicto. Sí, digamos que de algún aspecto, o sea, esa movilización municipal representó el grito que estaba en toda la gente esperando para poder salir. Sí. Y ahí es que en la semana ya la última, lo que va a ser la última semana. Esta es la última semana, claro. Ahí está la última. Acá, hacia la última semana, porque es día viernes también el mantel. Acá hay paros de docentes y no docentes. Sí. Allanan el sindicato de Apul. Ya habían pasado 20 días, o sea, de la primera instancia, el primer reclamo donde la huelga comienza de manera fuerte para que les paguen el salario. Teníamos 20 días de que todos los días iba sucediendo algo y hay algún elemento más que se va sumando al conflicto. Claro, claro. Sí. Y acá, por ejemplo, el 29, ahí ya hay una movilización estudiantil más importante. Los de la escuela industrial paran y se van para el rectorado, los del recomedor se juntan, hacen una movilización, le tiran gases, palos, de todo. Y hay ese día que suceden a continuación una serie de actos relámpagos por parte de distintas agrupaciones de la Juventud Política. Imagínate que estaba la policía en la calle. Claro. Entonces, se organizaban subrepticiamente grupos 20, 30, que en una esquina simultáneamente se juntaban en un momento, hacían una barricada con lo que fuera, se tiraban volantes y se pegaban 2 o 3 gritos y desaparecían. Cuando llegaba la policía estaba en la fogata nada más. Pero eso multiplicado en muchas, por eso te digo, eran muchas agrupaciones. Entonces, ¿qué hacían? 1, 2, 3 cosas cada una. Era un caos. Y más o menos había un cierto acuerdo, era el horario, era a las 8 de la noche. Entonces a las 8 de la noche de golpe tenía, 30 actos relámpagos en todo el bloque céntrico de la ciudad. Sí, eran actos de apoyo que se iban haciendo. En realidad yo creo que eran actos de apoyo al sector trabajador, al sector obrero de la ciudad de Santa Fe. Paralelamente a esto hay una cosa que se va dando. Estamos ya al día 28. El día 29 es la marcha del silencio. Se juntan todas las mujeres de los municipales
y a esa también concurren muchas mujeres, compañeras de estudiantes. Mi mujer ya era municipal en esa época y concurre como municipal. Mucha gente del Palacio a Villa del Parque. De Villa del Parque salen en marcha rumbo hacia el sindicato. Pues al llegar a Parque Garay, o sea, Villa del Parque, cruzarán el terraplén, llegaban a Parque Garay, a llegar más o menos al club donde está la playa de conductores, donde se pide el examen de conductor, son brutalmente reprimidas por la policía progresiva. Los famosos cuartitos azules, gases, palos, palos no es bastonazos, gases lacrimógenos. Esa marcha se llamó la marcha del silencio. Se llamó la marcha y pues iban todas del silencio. Todas las comunidades cristianas de todos esos barrios estaban también apoyando y convocando. Y eran un factor de aglutinamiento, ¿no? Hace un rato nombramos también las escuelas, ¿no? Cuando Sí. nombramos las escuelas se hacía referencia al San José de Mujeres de Guadalupe, donde el movimiento de cura de Tercer Mundo generó una territorialidad y un vínculo con los espacios barriales y de entrecruzamiento, ¿no? Por eso entiendo que aglutinaba también en función de esto, de que unificaba con un concepto solidario y ecuménico, ¿no? Sí. En ningún momento de ellos, que yo recuerde, planteaban la violencia. Lo que sí planteaban es que lo justo es justo. O sea, no puede ser que trabajes y no te pares. No puede ser que no tengas pan para comer. No puede ser que no tenga un techo donde dormir. Ese 29 es que a la noche, o tarde noche, la CGT decreta paro nacional para el día 30. Por recién allí la CGT nacional decreta paro para el día 30. En todo el país. No, Santa Fe. Y en Santa Fe, que con la Secretaría Nacional. Claro, Y se decreta el 30 de junio como paro. O sea, esa noche Sí. empieza a llegar el ejército argentino a Santa Fe. Cosa que no se había visto hasta ese momento. Si bien nosotros tenemos el destacamento, el GADA 121, el regimiento allí en Aldea Freire, no lo habíamos visto el despliegue nunca el ejército verde oliva. Empiezan a llegar y se aposentan en Parque Garay frente a lo que va a servir a lo que es Villa del Parque en esa época del Triángulo. Una cuestión cuando nos empezamos a revisar todo esto que nos planteamos muy seriamente nosotros es ¿por qué estaba el ejército en Santa Fe? ¿Por qué? Por un pedido expreso del gobierno, porque visto el mendozazo, visto el correntinazo, visto el rosariazo, visto lo que estaba pasando en Santa Fe, Y visto que teníamos 20 días de conflicto y que no mermaba, tenían miedo de que se les desbordara todo y se les fuera todo al demonio y se les armara un santafesinazo. Entonces, ¿qué hicieron? Ya estaba el ejército, claro. Se curaron en salud, digamos, mientras llegaba el ejército. Y se aposentaron justo delante del Triángulo, el Parque Garay. y ya estaba acá. O sea, el 30, Ya estaba. acá el 30 de madrugada, donde vos decís estaban, ya estaban. Ya estaba. Y ya se hacen las barricadas. No. ¿Qué es lo que sucede? No. ¿Qué es lo que sucede? El 30 amanece Lluvioso. lluvioso, Ay. la ciudad muerta, porque paro Era paro. paro era paro. Y empiezan algunos movimientos. Entonces, en torno a la sede sindical, sí, se hacen barricadas. Bien. Llegan ómnibus con obreros de la Los Fiat, de la Fiat. porque era paro, pero eran paro activo. Paro activo. Esa es una diferencia, era paro activo. Entonces, ¿cómo es que llegan los colectivos con los obreros de la Fiat? Vienen a apoyar. Vienen Eran a apoyar, o sea, ellos paran, en la Fiat paran, no trabajan. Pero vienen 5 colectivos, imagínate que eran unos cuantos, Sí. hacia la sede de Calle Urquiza, Perfecto, ahí va. a apoyar. Bien. Empiezan los movimientos de los barrios. En torno a la parte del sindicato y del palacio, en toda la zona hay corridas, hay gases, hay heridos que van a Litorral. ¿De qué hora del día estamos hablando? ¿De qué? ¿De qué momento del día estamos hablando? ¿De la mañana? O sea, mañana, por entre 9 y 10 de la mañana. Claro. Y bueno, yo esa parte toda la viví como estudiante, no como municipal. Y ese día me levanté y sabíamos que teníamos que ir al
centro a apoyar los movimientos que se pudieran estar dando. En determinado momento pasamos por una obra de confusión con otros dos compañeros. Bueno, ahí nomás hicimos una torre lámpago con una barricada. Estaban armando el pasaje 13 de diciembre. Ahí se le que te había dado el Crespo, creo que un Poli Chirigoyen, no sé. Sí. Un Polito, estaban armando el pasaje. Estábamos chochos ahí en mundo, no, los chochos no, pero estábamos gritando, digamos, armando la barricada. Eso todo pues se pudo. En determinado momento vemos que se nos viene un cuartito azul. Los cuartitos azules eran el Jeep Carrozal. Se nos viene un cuartito azul encima. Entonces corremos para el pasaje 13 de diciembre que estaba en construcción. Éramos dos muchachos y una chica. Corremos para el pasaje 13 de diciembre. Cuando vamos corriendo por el pasaje de diciembre, encaramos por el pasaje para meternos para la otra calle, vemos asomar la trompa de la Dodge Mostaza de la Policía Federal, que la conocemos todos. Sí. Claro. La Policía Federal tenía una doble cabina Dodge Mostaza que toda la... Entonces volvemos para atrás. Cuando volvemos para atrás, el correo ya había arrancado, la marcha atrás viene para atrás. Entonces nosotros miramos así de golpe para que vean lo que era la empatía, o veníamos para vemos un grupo de gente en la puerta de una casa, y esa ahí en la esquina de Crespo y 9 de mayo creo que es. Y enfilamos para ahí. Bueno, pues este grupo de gente se abre, hace un túnel y nos metemos para adentro. Y después se cierra. Era un local del FIP. ¿Del? FIP. Frente de Izquierda Popular. Frente de Izquierda Popular. Del Lardo Rama. Bien. Que se cerraba. Y en esa época, aunque parezca mentira, los partidos políticos tenían inmunidad partidaria, o sea, la policía no podía allanar. Claro. Entonces nos quedamos ahí adentro hasta que nos dieron cafito, hasta que salieron y dijeron, cuando vayan chicos, ellos se fueron. Nos taparon ellos y ahí nos fuimos. Ya sabíamos que teníamos que ir a tratar de apoyar Villa del Parque, y nos fuimos para Villa del Parque. Cuando estamos llegando a Parque de Aray, vemos todo verde oliva por todos lados, estaba todo el ejército acartonado, cosas que ni sabíamos, y entramos a correr y subimos el terraplén y nos metimos en el barrio y nos quedamos allí hasta que se produce el suceso más grande, que es el motivo de esta historia. Claro, porque el ejército estaba ya avanzando. Claro. Sabían que era lo que había del otro lado, que era para ellos el enemigo. O sea, todo ese movimiento, esa huelga, esa movilización, esos barrios, esos municipales, eran lo que ellos tenían que atacar. Y ahí, de repente, empieza a llegar un tren. Sí, era un tren que por la vía. Por la vía viene el tren. Claro. Entonces, bueno, yo esto también lo voy a buscar, pero me voy a remitir también a las entrevistas que van. ¿Qué es lo que cuentan los protagonistas? Por eso, en las entrevistas que están ahí, está totalmente por los propios protagonistas. Por los protagonistas. ¿Qué es lo que se narra de ese día? Y hay varias versiones. Una de las versiones cuenta que había un señor que siempre, para ahorrarse trabajo, cuando se iba a trabajar, dejaba unos troncos sobre la vía para que cuando pasara el tren los destrozara, entonces no tenía que tomarse el trabajo de portales. Mito número 1. Mito número. Fuerte. Mito número 2, que agarraron una cocina y la pusieron adelante de un tren, como si una cocina fuera para una locomotora. Mito número 2. La cocina que para el tren. Lo que sí es seguro que acumulaban una gran cantidad de troncos en las vías delante del tren. Estilo barricada. Que tampoco podría haber parado el tren. Y ahí empiezan a surgir diversas teorías, que el maquinista se solidarizó, paró y se bajó y se fue, que le dio miedo, paró, se bajó y se fue, que... Claro, porque a todo esto el maquinista no se sabe qué pasó. No se sabe, yo no sé de quién era el maquinista. El asunto es que en el puente que existe al día de hoy, donde por donde pasan las vías, sí, un tren quedó varado. Quedó varado un tren, justo adelante de lo que hoy es la capilla de Cristo Obrero. Claro. Que se quedó parado allí. Cuando queda parado, hay una cosa que es importante y que tiene que ver con lo que hablamos hace un rato de Ingenio Arro, de Renzo Campo, del azúcar y todo. Había una escasez total de azúcar por afre y especulación en todo Santa Fe.
Y no sé quién largó el rumor de que en el tren había azúcar. Otra estrategia o algo que haya sucedido. Entonces dijeron, vamos a sacar el azúcar. Abran y sacamos el azúcar. Dijeron a la gente del barrio que estaba de este lado. Se va a poner este Parque Garay, ejército. Tren para, terraplén, tren parado, bajada, gente de Villa del Parque, estudiantes y un montón de otra gente. Un muchacho se sube, le pega un patadón al primer vagón, rompe, no era un precinto, en esa época no sé con qué está atado, y Sí, algún sello, algún cierre. cierre, qué sé yo, ¿verdad? Y abre el primer cajón, se mete adentro y dice, acá está lleno de manzanas. Entonces agarra y tira para afuera el primer cajón de manzana. A veces suben 2 o 3 más y entran a tirar cajones de manzana para abajo y la gente empezó a recibir los cajones de manzana. Bien. A su vez que la gente empezó a recibir los cajones de manzana, el ejército empieza a tirar gases lacrimógenos por arriba del tren hacia el barrio. Entonces la gente que hace con ondas caseras, esas que se revolean y todo más, y los chitos del barrio y todo lo demás, empiezan a revolear y empiezan a tirar manzanas al ejército que estaba del otro lado del tren. Entonces era gases lacrimógenos para acá, manzana para allá. Y ahí surgió el manzanazo. Se sucede una suerte de trinchera. Claro. De un lado el pueblo y del Otro otro lado los militares. Gases contra manzana. Por eso se llama manzana. Por eso se llama el manzanazo. Luego desata, bueno, ya era tirando al mediodía, la gente nos dice, chicos, los estudiantes salgan de barrio porque va a entrar el ejército y la policía, a nosotros no va a hacer nada, pero ustedes, A los jóvenes. a los jóvenes, sí, que no éramos, no. Entonces salimos y nos sacaron por unos caminos, así que salimos a través del cementerio, no sé cómo salimos a través del cementerio. Y nos fuimos caminando a nuestras respectivas casas. Claro. Mientras vamos caminando, Para, esto, el momento del tren, ¿qué momento del día es? 10 de la mañana más o menos. Más o menos 10 de la mañana. Sí, por allí, 10, 11 de la mañana. Claro. No tengo, sé que es a la mañana. Welch, fue café. Bueno, a ver si atemperan tantos recuerdos. ¿Vos dónde andabas, Marta, en ese momento? Arriba de las bicicletitas. ¿En qué parte? ¿En el barrio? ¿Eras parte de la barriada? No, yo era de las niñas que teníamos admiración por los muchachos municipales, Ajá. porque nos unía, que nosotros éramos estudiantes, ellos eran obreros, íbamos a los festivales, teníamos lazos y vínculos de amistad, pero nos unía sobre todo una gran solidaridad. Y también teníamos mucho apoyo familiar. En mi caso, te cuento, mi papá era de mi alista de la Unión Ferroviaria. O sea que para él el tren era simbólico. Él siempre sostuvo que el maquinista se solidarizó y dejó. Él abonó esa teoría, la teoría de que se frenó el tren a tiempo, colaboró. E incluso evitó cualquier tipo de tragedia porque frenó de espacios y tiraba agua para que la gente de la máquina, para que no se acerque tanto, para no ser chupados y que caminen. Hubo una serie de maniobras que abonarían que hubo un acompañamiento, una complicidad. Por otro, digamos, esos padres acompañaban, o sea, mi papá sostenía que la columna vertebral de cualquier movimiento para realmente generar derechos era el movimiento trabajador, o sea, él creía en la clase obrera. Pero a la vez tenía mi mamá que deseaba estudiar. Y mi mamá tenía pasión por todo lo que sea la enfermería. Entonces mi papá, en esa conexión con los sindicatos, la envía a que hable con Sorbellini, que era de APSA, porque ellos habían creado
la primera escuela, digamos, con tinte público de la carrera de enfermería, que era de 3 años, podían ir de noche. Entonces mi mamá, que en ese tiempo era muy joven, tenía mucha diferencia con mi papá, pero digamos, podía hacer su tarea de ama de casa y a la noche iban a estudiar a la escuela de la Cruz del Sacrificio, que funcionaba en el sindicato. Entonces eso también le daba a ella otra connotación, porque más o menos paralelamente surge toda la camada de médicos del Hospital Cuye que eran presidentes. Sí. Ahí surge Reviglio. Claro, hay una camada de enfermeras, de enfermeros que acompañó ese proceso de médicos también nuevos en la unidad de medicina. Y sobre todo con otra visión. ¿Y sabés qué era lo que subyacía, lo que era común? Que éramos todos hijos de obreros. Claro. Que habían logrado ascenso Social. Ascenso social. y que habían logrado que sus hijos lleguen a la universidad. O sea, por eso éramos como apoyados y contenidos. Marta, cuando vos decías recién lo de la bicicletita, ¿estabas en una bicicletita? Claro, pues nosotros éramos como los celulares andantes. Ah, eran los que traían la información, llevaban, contaban, avisaban. ¿Qué hacía Marta? Mucha relación en el comedor universitario. Bien. Entonces, lo que se decidía en el comedor universitario, nosotros hacíamos posta, se iba transmitiendo y se conocía en toda la... Eras mensajera entonces. Un celular. Era el correo postal. Bueno, mucha agilidad, que éramos rápidos y ¿sabés qué es? Evadíamos a la policía. También donde se hacía la barricada, nosotros llegábamos, nos atenciábamos y nos diluíamos, pasando la información mientras se armaba otra barricada en otro lugar. Está rico el café, Marta. Venoso el café. Bueno, chicos, Gracias. el manzanazo tiene mucho de motivo, pero mucho de valor municipal, porque toda la ciudad funcionaba en pos de los servicios que prestaba. Vos fíjate que en el día del manzanazo hasta la perrera, Claro, la perrera municipal. digamos, ese día paró todo el mundo se corrió. Y fíjate cómo era que había 3 cosas sincronizadas, que después del manzanazo por la bicicletita y por la vía, llegamos a General Paz y Agustín Delgado porque había un, digamos, paro en lo que era Sidal. Sí, Claro, de ahí se fueron otra huelga, porque esa es nuestra historia, ¿no? y ese fue... Gracias, Marta. Fue el final del día, porque después de todo el desmanes, cuando nosotros salimos del barrio, nos fuimos juntando y viendo gente como Marta, que nos iba trayendo todas las distintas noticias que yo, y se había juntado la cúpula del estudiantado, de las distintas agrupaciones de estudiantil, dijeron hay que tratar de calmar el asedio sobre los barrios del oeste que está ejerciendo el ejército y la policía. Entonces tenemos que hacer algo grande, cosa de que la policía salga y afloje un poco la presión sobre los barrios. Que habían seguido, o sea, no es que se quedaron a seguir recibiendo manzanazo, sino que se metieron en Santa Rosa, se metieron en San Lorenzo, hubo persecuciones, hubo respuesta. Sí, hay muchas. Cuando cae el sol y ya no es tan fácil atacar un barrio. Menos cuando entran en la vía principal por cada Accidente, no van a ser el territorio, porque ¿no? Y estaban las vías principales de acceso, estaban todas por hay otra instancia solidaria y que es sacar a las fuerzas armadas o a las fuerzas de seguridad de ejercer presión en los barrios para traerla de nuevo al centro. Entonces habían decidido hacer algo grande enfrente a Sidal. Sidal es donde hoy está General Paz. General Paz. Entonces, bueno, los estudiantes de todas las agrupaciones políticas, de todas, se congregan y se hace una barricada de las más grandes que
que yo he visto, enorme, altísima, ni me acuerdo lo que hicimos, creo que había unas obras en construcciones, se hace una barricada muy grande. La cuestión es que estamos en la barricada y empezamos a hacer ¿Qué día es? Es el 30 de la noche. ¿De 30 a la A noche? las 20 horas. A esa altura ya habíamos escuchado por LT10, que era la radio universitaria, y la radio un poco que todos nos manejábamos su reloj. Ya había dicho que a partir de las 22 había toque de queda en la ciudad. Nosotros no sabíamos que era toque de queda por la película. Claro, pero términos reales. No se había aplicado nunca acá y tampoco lo pueden buscar. La cuestión es que estamos todas las 8 allí, se hace esa barricada, empezamos a sentir las sirenas y como todo el conflicto estaba dado en la zona de Boulevard hacia el sur, todas las sirenas venían para nosotros, que estábamos al norte de la barricada, venían del sur hacia el norte. Nosotros estábamos del otro lado de la barricada, entonces nosotros sentíamos que está viniendo la policía. Sí, tenemos que irnos porque está viniendo la policía, aprovechen, no, la policía estaba del otro lado de la barricada. No estaba viniendo, hacía rato que estaba llegando. Estaba llegando. Y entonces, Y ahí agarramos para la lona unos, otros agarraron para el oeste, saltamos charca, la gente de la lona nos cobijó y fuimos escapando como pudimos y llegamos a nuestras casas cansados. ¿qué es lo más importante que tiene el Manzanazo como hito histórico? Comenzamos esta charla diciendo que fue un hito histórico, que fue un hito, que fue un mojón en la historia santafesina. Marta hacía referencia recién a esto, ¿no? A que fue importante en términos de esa integración. Para cada uno, la historia personal, aparte de que socialmente es importante, ¿qué significó el Manzanazo? O ese proceso, o que quizás cristaliza con ese mediodía, esa media mañana, ahí en Villa del Parque. Sí, mira, todo ese breve proceso, pero de mucha agitación y mucha riqueza, en mi caso significó que 10 días, 12 días después me integrara a una agrupación. Yo ahí éramos un grupo, sí, éramos un grupo en el comercial, pero éramos silvestres, o sea, nosotros nos organizábamos, pensábamos, discutíamos, vamos a ir, no vamos a ir, por eso, sanidad, vámonos ya, porque ya estaba todo resuelto. Claro. ¿Viste? Bueno, cachito después, calculo que habrá sido entre el 12 y el 15 de julio, todo el grupo nos integramos a una agrupación que era lo que después fue la UES, que en ese momento se llamaba La Unión de Estudiantes Secundarios. O sea, fue un poco completar una formación en la práctica, ¿no es cierto?, de tomar conciencia de cuál era nuestro rol o nuestro papel en la historia, con 17 años. ¿Y en el tuyo? Sí, yo ya era militante de Ateneo UNE, movimiento ateneísta de la Facultad de Ingeniería Química, Unión Nacional de Estudiantes, y significó el pase de dejar la militancia universitaria o estudiantil y pasar a la JKP, a territorio, a barrio. O sea, significó meterme en el barrio, con grandes amigos que había hecho, antigua gente del barrio, y significó empezar a transitar los barrios del oeste santafesino común más. Y con el tiempo, bueno, me transformé en municipal y creamos con otros compañeros una agrupación municipal, participamos en las elecciones y acá estoy. Significó mucho, mucho. ¿Aplauso? Aplauso, claro, muchas gracias. Bueno, vos seguís filmando, seguís filmando. Vos seguís filmando. Seguís filmando. Gracias. Hacemos. Gracias, Marta. Gracias. Bueno. Hombres con brazos cruzados, a la fuerza sin destino,
cuerpos que esperan trabajo con estómagos vacíos, niños que vagan buscando un bocado de comida, hombres que curan sus males con vino que el mal olvida. ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando aceptar la realidad? Es triste complicidad.